Cuando entres en la tierra del Señor tu Dios, la que te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 9 al 12. O sea, sí, pero ¿por qué engrosar la voz? Bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada viernes te contaremos los temas más interesantes, poco comunes y enigmáticos dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema nuevo, un tema totalmente diferente, interesante y sobre todo intrigante. Pero antes quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestros amigos Josué Gesiel López Lorca. ¿Qué tal, Gesiel? Muy bien, tengo ansias por escuchar el tema de la verdad, está bueno. Y también tenemos a nuestro amigo Manuel Ceferino. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Manuel? Ya estoy emocionadísimo. A lo mejor termino una aquelarre cuando termine el episodio. Pues como lo vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre brujería en la Biblia. Así es, normalmente no esperamos escuchar estas dos palabras juntas, brujería y Biblia, son como que antagónicos. Sin embargo, pues la Biblia menciona acerca de la brujería. Hoy vamos a ver algunos aspectos y pues creo que son temas que como seres humanos nos causan cierto morbo y miedo, intriga, enigma y un montón de sensaciones diferentes. Sí. Bueno, para empezar, quiero leerles algunos versículos en los que la Biblia menciona la brujería. Tenemos Hechos 8, 9, 20 al 23, en el que dice: en la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. También tenemos en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde fuego, azufre y que es la segunda muerte. Y también hablando acerca de lo que mencionaba Manuel en el episodio acerca del infierno, él decía que había un valle en el que se quemaban los niños y se adoraba a Baal, y este era el valle de Hinnom. Hizo pasar el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium, espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole la ira. Entonces, a ver, o sea, este valle era utilizado entonces para esos fines malignos, ¿no? Es lo que nos está diciendo el versículo. Sí, esa era la finalidad, ¿no? Lo utilizaban un poco en esto que era la brujería para hacer todos estos ritos de adoración. Y era lo que mencionaba Manuel. Yo no sé por qué está tan callado. No, es que estoy cautivado por la narración. Tiene miedo. Tiene un poco de miedo. La verdad es que sí. No. Y bueno, queramos reconocerlo o no queramos reconocerlo, la Biblia confirma tres cosas. Que la hechicería existe, que la hechicería puede dañarte y que la hechicería o brujería es abominable delante de Dios. Sí es algo que existe. Es algo que existe. Confirmado. Tú al momento de aceptar que eres cristiano, al momento de aceptar la Biblia, al momento de aceptar a Dios, inherentemente estás aceptando el otro lado. Sí. El lado malo. O sea, es que si ya aceptas que hay luz, intuyes que hay luz, tiene que haber oscuridad. Sí, hay esa contraparte que es la oscuridad. Y en esta parte de la oscuridad es donde caen estos versículos que hablan de la hechicería, de la brujería, de medios. Una práctica anticristiana.
anticristiana. Pero sí verificada por la Biblia, ¿no? O sea, sí, verificada, 100% verificada y notificada. Incluso hay historias en las que se trata donde personajes bíblicos tuvieron un contacto con estos brujas y ese tipo de cosas, ¿no? Siento que eso es muy importante recalcarlo, porque a veces el negar algo simplemente hace que este algo pueda obrar más porque pasa desapercibido ante los ojos. Y no lo desaparece. No, el que exacto. tú no creas en algo no lo desaparece. Exacto. E incluso te deja propenso porque puedes no estar Preparado. alerta, Sí. o preparado. Sí. Así es. Por ahí había escuchado de un maestro en la universidad que cuando yo le decía, ay maestro, es que no me la sabía, siempre me contestaba, la ignorancia no te exime del pecado. Exacto. Y pues esto precisamente lo mismo. Creo muchas veces hablando con mi mamá, mi abuelita, me acuerdo mucho que nos decían, o sea, es que sí, el mal sí existe y estamos expuestos a él. El hecho de que tú estés en la iglesia, que tú seas cristiano, que tú adores a Dios, no quiere decir que no puedas sufrir por alguien que te está haciendo el mal. Y siempre me decían, no, que mucho cuidado, o sea, lo que relacionan mucho con la brujería, cuidado con lo que tomas, con quién te ves, dónde te quedas a dormir, tu ropa, todo eso, ¿no? Igual tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con lo de eso que dices, ¿no? De que cuando tú más crees en Dios, el diablo va a buscar más formas de tentarte, ¿no? También. Mientras de más... tentarte y de dañarte. De tentarte y dañarte, claro. Que de hecho, bueno, aquí hablando un poco en el contexto bíblico, es curioso notar que en Deuteronomio 18:9 al 12, que fue el versículo del inicio del programa, dice, cuando entres a la tierra de tu Señor, hablando de Canaán, tu Dios, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, encantador, medium, espiritista, ni quien consulte a los muertos. Entonces es algo interesante notar que la Biblia no solo confirma la existencia de la magia, sino que te da, por así decirlo, las diferentes ramas que se practican. Eso era lo que iba a decir, que luego está la gente que dice, no, es que esto es magia blanca, es que esto es magia buena, esto es para ayudar, solamente estoy leyendo las cartas, no estoy haciendo nada malo, cosas así. Sí. Esa es una. Y lo segundo que me impacta es que ya eso existía desde mucho tiempo atrás. Sí, claro, es algo que ha estado en la historia de la humanidad, por así decirlo, siempre. Exacto. O sea, ha sido algo que Dios ya le decía al pueblo, cuidado porque esto existe, cuidado con lo que haces, cuidado con quién hablas, cuidado porque, a ver, antes no había tele, no había Netflix, no había nada. Entonces, supongo que este tipo de prácticas o este tipo de cosas que se hacían eran bastante llamativas para las personas de estos pueblos, ¿no? Estabas aburrido y de repente te decía alguien que podías entrar en algún trance, que podías hablar con algún familiar muerto, lo que sea, llamaba la atención como para pasar el tiempo. Oh, qué aburrido, sacrificamos un bebé, dice. Ándale. Algo así. Y de hecho, bueno, hablando ya un poco de esto, ya ve que menciona la Biblia, diferentes tipos, pues me di un poco a la tarea de investigar qué significaba cada cosa. Y lo primero que hay que entender es que la magia es entendida como el arte o ciencia oculta. Es la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros o invocaciones, que no es lo mismo. No es lo mismo un ritual que un conjuro y una invocación. O una evocación. O una evocación. O sea, todo entra en el mismo balde, pero no es lo mismo. Todo es magia, exacto, pero son diferentes tipos de magia. Pero lo que decía Gesiel, sí es cierto, o sea, bueno, en lo que investigaste, sí existen diferentes tipos de magia. No es como que existan diferentes tipos de magia, sino hay que diferentes maneras de mostrarla, de manifestarse, de practicar la magia. Pero estamos de acuerdo en que toda magia es mala. De hecho, yo escuché una vez una definición de magia en la que decía que la magia es como un cuchillo.
O sea, la magia está que todos estamos inmersos en magia y tenemos como que magia natural dormida, y que la magia es como un cuchillo, que no existe magia negra ni magia blanca, solo existe magia, y hay gente mala y gente buena que utiliza la magia para el bien o para el mal, como el cuchillo, que el cuchillo está y hay gente que lo utiliza para matar bebés, como decía Manuel, o para cortar zanahorias, ¿no? El punto aquí es que creo que la Biblia es bien clara en decir que no importa qué tipo de magia sea. La Biblia es bien clara, no la divide, de hecho. Sí. En la Biblia no divide hechiceros buenos ni hechiceros malos. Él dice, ¿no? todo esto es antinatural y no se debe de practicar, no se debe de hacer. Así es, no existen las casas de Harry Potter, no existe nada de esto, nada de esto, sí. No te divides en magos buenos, mortífagos, nada. Que es entendible, porque igual es un tema que atrae, sobre todo a cuando estás niño, y ver todo como en un mundo que todo es bonito, fantástico, colorido, que todo es fácil de hacer. Y qué padre sería, ¿no? Como aquí dice, tener resultados. Ahorita, pero hace muchos años eso era malo. Cuando los puritanos... bueno, sí, obviamente, pero es que siento que, bueno, ya vamos a tocar igual el tema, es parte es que no, es que siento que todo esto es parte de la nueva era. O sea, date cuenta como muchas prácticas que antes estaban mal vistas o mal institucionadas, ahora pues es algo normal, incluso se intenta hacer ya algo como normal, secular, o sea, que es bueno, que es hasta bueno hacerlo. Hay muchas, no voy a mencionar para no entrar como en detalles, más que en detalles, como en conflicto. Y de hecho, pero aquí, bueno, Manuel trae varias noticias. Así es. Noticias de una cadena televisiva, no la vamos a mencionar, y de noticias bastante respetable, y va a estar dándonos estos datos durante todo el programa en momentos. Es más, les voy a dar unos de una vez. Y creo que de los que investigué, los que llegué a conseguir, es de los que más me llamó la atención, porque creo que entra un poco en eso que decía Gisiel, de hay gente que dice que practica magia blanca o magia negra, y en este caso es un grupo de brujos británicos, más específicamente del condado inglés de Lancashire. Entonces, estos brujos se manifestaron porque decían que sufrían de un tipo de discriminación, como racismo o algo así, porque eran brujos, entonces los veían mal. Entonces dice, lo voy a leer textualmente, el jefe del aquelarre, llamado Mirlin, dice: no hacemos nada siniestro como adorar al diablo, y no llevamos a cabo sacrificios animales o humanos. Honramos y damos gracias a la naturaleza. Celebramos las estaciones, no se trata de sangre. En primavera celebramos la vida y el renacimiento. Y después en el invierno, la decadencia y la muerte para darle paso a una nueva vida. Bueno, y es que hablando de esto, a mí me llamó la atención también, ahorita que dice que ellos no tienen nada que ver con el diablo, ¿no? Ajá. Ellos dicen que no tienen nada que ver con el diablo. Entonces, yo quise buscar, porque aquí decía hechicero, brujo y todo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? O un hechicero y un brujo. Que de hecho, que es algo interesante. Mayormente, a la brujería y a todas sus ramas, por así decirlo, se les toma desde un punto de vista femenino. Y si nosotros recordamos un poco cuando leemos en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, en el episodio 3, si no mal recuerdo, hablamos de los hijos de Dios, hijos de los hombres. Ya ves que ellos dicen que los caídos, los vigilantes, estos ángeles que según se metieron con las hijas de los hombres, en el caso de Azazel, fueron quienes le enseñaron el arte de las magias, de las hierbas, de la hechicería a las mujeres. Y siempre se señala a las mujeres. Entonces aquí, bueno, una hechicera. ¿Qué es para ti una hechicera y qué es para ti una bruja? Empieza primero. A ver, creo que hechicera es alguien, bueno, no sé, en mi concepto de películas, videojuegos y lo que he visto, creo que la diferencia, no sé si va por ahí, pero podría ser que la hechicera es como un poder innato, no necesita como algún tipo de herramienta para que funcione, a diferencia de la bruja, ¿no? Ajá, sí, reforzando lo que dice Gesiel. No, o sea, yo siento que una bruja, a diferencia de una hechicera, es algo más oscuro, como más satánico, por así decirlo, ¿no? Porque pensamos en bruja y pensamos en sacrificios, pensamos en amarres, pensamos en un caldero con cosas, ¿no? Que nos han enseñado. Y yo pienso que una hechicera es
más natural, como dice Gesiel, pero yo me refiero más natural a la naturaleza. Como que una hechicera maneja ese tipo de magias. Es lo que tengo mi percepción. Cuéntanos. Bueno, según la investigación que hice ayer, dice que la hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para sus conjuros. Mientras que la bruja hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. A ver. O sea, no estaba tan perdido. A ver, la bruja, si es como en las películas, ¿no? Que hace el pacto con el diablo. Seamos sinceros, todos vemos Netflix. Sí. O sea, yo me aventé la serie de Sabrina. Y la verdad, a mi parecer, bastante entretenida, bastante buena. Me aburrió. Y ellos firman un libro, ¿no? Y en todas las películas que hemos visto, hay una que nos gusta a los tres. La de la bruja. Y al final igual firma un libro. Que ella firmó un libro. Sí. Y entonces ahí se va como un aquelarre en el bosque. Entonces aquí dice que las brujas tienen este pacto. O sea, tiene que haber esta unión con Satanás. Y tiene sentido porque sabemos que a Satanás, al diablo, le gusta imitar todo lo que Dios hace. Y si Dios tiene un libro de la vida, en el que tiene escrito el nombre de los salvos, Satanás seguramente también pues tiene un libro que pacta con gente que lo adora. Sí. Para los que no sepan, hay que dejar claro, un aquelarre es una reunión de brujas, ¿no? Esto lo vamos a tocar más adelante. Pero bueno, seguimos. Entonces esa es la bruja y la hechicera dice que obtiene su poder de los demonios. Entonces, o sea, no es igual. La bruja tiene más poder porque está con el mero o... Mira, al fin y al cabo es lo mismo, están adorando el lado oscuro, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué las diferencia? Que unas no rinden culto a Satanás directamente y las otras sí rinden un culto a Satanás. O sea, las más pesadas son las brujas. Por así decir, al fin y al cabo están utilizando magia de la misma fuente. Aquí me parece el hecho de cómo se ha suavizado el tema en la actualidad, porque si vamos a eso, quiere decir que todos los niños que salían en Harry Potter, que eran brujos y hechiceros, habían firmado ya un pacto con Satanás. Así es, y es algo que se les mete a los niños que quieren tener magia, incluso uno mismo. Exacto. Y piensa en tener estas cuestiones, ¿no? Sí. O sea, es una realidad. Aquí no estamos en el tipo podcast cristiano en el que vamos a hablar todo el pecho y vamos a hablar hablamos las cosas como la son. verdad. Sí, fuimos adolescentes. Mira, a mí me gustaba, no era mi preferido, pero me gustaba Harry Potter. A mí no me llamaba la atención porque no era el tipo de película que me gustaba. Sí, no era mi pero no, o sea, digo, como película no estaba mal. Pero ahorita que nos dices eso, lo que involucra. Exacto, o sea, quiere decir que todos y cada uno de esos niños de 12 años y los profesores y todo ya habían hecho un pacto con el diablo para poder utilizar esos poderes. O sea, eso lo vemos desde aquí, eso. Pero suponiendo que Satán realmente existe en su universo. Es que mira, es que no puedes evitar saber que son brujos. Pero, por ejemplo, hablando más de películas, saliéndome del tema, El Señor de los Anillos, Gandalf y todo eso de hechiceros, es que todo rendían contra un diablo. Es que no, a ver. No estamos hablando ahorita de las películas realmente, ni estamos poniendo el gel de no, estamos desviando del tema. Lo que yo hago referencia es que tú extrapolas todo eso a nuestro mundo y dices, es que era un hechicero, es que era un mago, y ahora debes de tener conciencia de que esa persona, si existiera en la vida real, tiene que haber realizado. Sería como si hubiese sido algo bueno. Te lo pintan nuevamente lo que vamos, que hay magia blanca y hay magia negra, cuando en realidad todas las magias, sea hechicera, sea bruja, sacan su poder del diablo y de los demonios. Es su fuente de poder. Es a lo que voy. O sea, no porque te parezca bonito lo que allá aparece, o sea, seamos realistas. Tú ves la primera de Harry Potter y un niño dice, qué padre, la comida se sirve sola, se mueven las escaleras, se mueven, o sea, todo eso, pero detrás ahora puedes entender que tal vez era todo obra de Satanás. En un ambiente amable. Exacto, para que no parezca malo. Y es que, vamos a ser realistas, el diablo siempre te lo pinta así. Digo, a Eva le dijo que iba a ser como un dios. O sea, nunca le pintó que realmente era lo que malo. Iba a suceder, exacto. ¿no? Entonces, para seguir avanzando, pues esta es la primera diferencia. La brujería es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas.
La hechicería es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería. Okay. Aparte, la Biblia nos menciona a los agoreros. ¿Alguna vez han escuchado? Es un mal augurio. Sí. Viene de ahí. Agorero o agorera es quien anuncia y predice males o desgracias únicamente. Nunca te va a decir nada bueno, te va a decir que te va a pasar algo malo, va a hacer. Pero también cuenta como brujería. Es un tipo de brujería. Porque, por ejemplo, aquí hablando, tú me habías mencionado la otra vez, ¿no? De que estuviste investigando y llegaste a esto de las vibras y todo eso. Exacto. Entonces yo, al decirle a alguien, ojalá te caigas, ya estoy haciendo brujería por hacer un mal augurio. No. El augurio proviene de que una persona por algún medio tuvo una visión o tuvo un presentimiento o lo sabe, tiene una certeza. Exacto. Pero por medio de un poder no por desearlo, sino por el hecho de que algo le está diciendo, mira, va a pasar esto. Ok. O sea, sí es directamente conectado con... Es como si tú fueras con una persona que es agorera y le preguntas, oye, es que quisiera saber si me va a ir bien en un matrimonio. No. Las gitanas son agureras, ¿no? Tener la mano. Algo así. Sí. Es que eso, la lectura de mano. Todo eso es augurio. Todo eso es augurio. Ok. Entonces también tenemos a las mediums o medium. Okay. Son las personas a las que se les considera dotada de facultades mentales paranormales que le permite comunicarse con los espíritus del más allá. Esas son las que sirven como vasijas para que entren espíritus, como receptores, entren espíritus en ellas, y entonces el muerto, según hable a través de ellos. ¿Cómo lo de Conjuro? Sí, eso es más adelante lo vas a decir. No sé si lo mencionas, pero está la historia de Saúl. Sí, ya lo vamos a ver más adelante también, pero vamos a terminar con las clasificaciones. Como una pitoniza. Ojo, estas clasificaciones no me las inventé, no me las saqué de la cartera, de ninguna parte. Son las que la Biblia menciona y yo busqué la definición textual. Y no son nuevas. O sea, no son nuevas. Estamos hablando de la Biblia del pueblo de Israel en el Éxodo. Exacto. ¿Hace cuánto te gustas? ¿4,000? 5,000 años. Sí. Entonces también tenemos el espiritismo o espiritista. Es la creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los mismos. Estos son los que dicen que ven a los muertos. O sea, ahí el muerto como no entra en ellos. De sexto sentido, ¿no? Exacto. Aquí no es que el muerto entre en ellos, sino que ellos los ven normal. Había una serie antes de una mujer que veía muertos y les ayudaba, ¿no? Y a resolver crímenes. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era así una mujer que veía a los muertos, veía a los fantasmas, podía comunicarse con ellos. Estamos hablando de este tipo. Estos son los espiritistas. Entonces no es medium. No. Hasta que se comunica y según empieza a transmitir los mensajes. De mientras es un espiritista que puede ver y puede como que interpretar, por así decirlo, las acciones de. Entonces, hablando acerca de esto, y eso es algo muy interesante, lo que decía Manuel, un aquelarre, que de hecho vamos a enseñar la pintura, una pintura muy famosa que de hecho se llama así, el aquelarre. Luego la veo y me da escalofrío. Te da un escalofrío, justo tal cual lo que presenta la película de la bruja. Vamos a ver si podemos poner ahorita el clip de la película de la bruja donde llega con el aquelarre. Sí, o sea, es donde aparece el macho cabrío, el negro, bailando en dos patas, y alrededor aparece el aquelarre de las qué miedo, sí. De verdad, qué miedo. Y mira, así es, miedo a algo que existe y que se da. Que hace que dé más miedo. Chécate este dato. El aquelarre o Sabbat. Okay. Así, Sabbat, igual a cómo se escribe Sabbat. De sábado. De sábado. Que para los hebreos, pues es un día de adoración. Tu Sabbat es el día de adoración en el que te encuentras con tu Dios. En el caso de las brujas, aquelarre o Sabbat, nuevamente hablando de que al diablo le gusta imitar todo lo que Dios tiene, es la forma genérica de denominar a la agrupación o reuniones de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos, bien como creencia religiosa precristiana o neopagana, o bien aceptado en los escritos cristianos como actos de invocación y adoración a Lucifer. Y si tú buscas en cualquier parte de internet, ¿cuál es el día o el Sabbat de las brujas que creen que el día es? Yo ya lo sabía, pero no sabe, hermano. No, yo no sé, pero supongo lo que dices de que el diablo siempre quiere imitar a Dios, yo creo que el sábado.
No, pero dame una fecha del año. Una fecha. Sí. Navidad, por decir algo. Te quedaste No. cerca. Me fallaste. Es el 31 de octubre, Mencionado- de Todos los Santos. mencionado Halloween. El famoso Halloween. Samhain, fin del verano. Samhain, último día del año celta. Exacto. El día que se celebra el Halloween, que para los celtas era el hecho que justo ese día había una división, ya se quitaba la división, el velo que existía entre nuestro mundo y el otro lado, y entonces los espíritus podían visitarnos, y es por eso que las brujas lo celebran ese día, porque entonces tienen más poder, porque así todos decirlo. esos espíritus vienen a nuestro lado y pueden efectuar. De hecho, ese día, si siguen páginas de estos de rescate animales y todo esto, dicen que si ven un gatito en la calle, sobre todo negro o gallinas, los cuiden, los guarden, porque ese día es el día en que hay más sacrificios de animales de color negro, porque hoy en nuestros días, en nuestra actualidad, Y todavía casualidad se que sigue haciendo esas prácticas. hay un video, no sé si alguna vez lo vieron, de seguramente ustedes o alguna persona que nos escucha, es un video viejo que hace en YouTube, donde una persona que él dice que fue sacerdote satánico, Sí. un hombre de lentes, Sí. habla acerca de todo esto, ¿no? Está como que ya se convirtió en una religión cristiana, no recuerdo cuál, sinceramente, pero él hablando de esto, él da ese dato de que él estuvo practicando brujería fuerte y que durante todo el año ellos secuestran como que niños. No manches. Para ese día. sacrificar. Es el que dice Para- que puede hacer viajes astrales, ¿no? Y que se te transportaba de un lugar a otro. Sí. Ese. Es ese. Entonces ahí estamos hablando de cosas fuertes, O sea, y obviamente no es algo bueno. Se sigue así. Bueno, y ya que hablamos de todo esto, ahora tenemos que pasar a lo siguiente. Tenemos que seguir, y sería algo que hemos estado comentando de manera muy superficial. ¿Es mala la brujería o la magia? Sí. Digo, por si a alguien le queda la duda, que no va a faltar tu tía extremadamente Que diga cristiana y católica. Más allá de eso, no va a faltar quien diga que a veces se hacen cosas buenas con cosas malas para ayudar a otros. Siempre hay alguien que dice ese tipo de cosas, ¿no? Es que él tenía cáncer y lo ayudó el brujo tal y le salvó la vida, porque ya ves que estamos viendo el documental ese donde hay un brujo, ¿no? En Catemaco, que dice que cura el cáncer, que cura diabetes, que cura todo, ¿no? Es un Exacto. especialista. Eso tiene que ver con otro dato que les tengo. A ver. Y es de que cuando se abre la brujería en México, se suele con Catemaco, eso que dicen que curan el cáncer y todo, Yo voy de la que próxima semana. se suele ver como un negocio lucrativo. Y efectivamente, y un dato muy interesante, y es de que en el mercado de Sonora, en Ciudad de México, ¿sí? Se suelen ver brujos y hechiceros que dicen vender por cifras que superan los $100 alguno de estos remedios o diferentes prácticas que ellos dicen para mejorar tu suerte, ¿no? O sea, por encima de los 20,000 pesos. Que de hecho, cuando estoy investigando acerca de los mercados de magia, porque me dio curiosidad, hablaba acerca del mercado de Togo, en África. Es una ciudadela de magia horrible, o sea, ves los fetos, ves los animales. No, incluso decía que puedes encontrar desde huesos humanos hasta partes de niños. Sí. Hasta partes de niños, y en el top 5 de los mercados de brujería se encontraba un mercado de Y fíjate qué tanto es, porque el Sonora. La ALER, que es la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, dice que por cada 3.500 personas en Latinoamérica, por lo menos 100 son brujos y brujas. O sea, sí, son bastantes. Mira, es que en Latinoamérica, aparte, hay mucho sincretismo. Hay muchos que va muy ligado, ¿no? Tienen como que sus santos y su religión y todo esto, y aún así, aparte, tienen su brujo al que le van por las enfermedades, les hace la limpia, los ensalman, todo eso. Hay mucho sincretismo ahí en esto. Es que eso es lo malo. Esto sucede cuando queremos unir la luz con las tinieblas, a fuerza de querer que encaje, que algo malo lo puedas hacer bueno. Exacto. No se puede. Exacto. Simplemente no se puede. No puede existir magia buena, no puede existir magia blanca. Y la Biblia lo está diciendo. Lo prohíbe completamente, o sea, todo, textual. Todo, o sea, no da espacio para decirte lo que te decía. Es que esto lo estás usando para bien. Ok, está
Está perfecto. Y es que eso es un problema, un gran problema, por lo que dicen, ¿no? Y estas personas tienen a su brujo que les curan los males y todo, pero no se dan cuenta que yo tengo un problema y llamo a un brujo para que me resuelva mi mal. Yo no me estoy dando cuenta que ese brujo, porque yo le estoy abriendo la puerta al mal, me va a hacer más mal, por así decirlo. Ahorita que mencionas eso, que creo que es tu primera aportación importante dentro de todo, no es cierto, de todos los programas. Ahora que mencionas esto, yo me encontraba viendo antes de que llegaras, porque nosotros citamos a 1 hora y llegaste a 1 hora después. Que hay mucho tráfico. Estamos viendo un documental para estar un poquito más informados. Ajá, y decía aquí el brujo, el brujo que se cura de cáncer y todo, él decía que llegan personas que te dicen, oye, yo quiero que me vaya bien, quiero dinero, quiero una mujer, quiero esto, pero que todo eso tenía un costo, y que era lo que él decía. Es que le preguntaron primero al brujo, le dijeron, a ver, oye, ¿a ti no te da miedo que todo este mal que a veces haces se te regrese? Y él dice, no, porque yo solo soy como un medio. Al que le va a ir mal es al que lo está pidiendo, dice, porque ha venido gente que me ha dicho, es que yo quiero un rancho, y yo le doy el rancho, pero nadie te da las cosas de gratis, dice. Entonces luego se lo cobra y ya salió que se le murió la mujer, se le murió los hijos. No, pero yo igual, de hecho, a los 5 años lo pierde todo y termina loco, borracho, lo que sea. Es a lo que voy, es lo que tú decías, ¿no? Alguna vez igual viajando, creo que tú me comentaste eso, porque tú lo sabías, de que los brujos, cuando ellos ayudan a una persona, a ellos les cae el mal, ¿no? Les restan años de vida, algo así me había comentado. Estamos en eso. Un viaje que hicimos. Sí, sobre todo porque nos venía la duda de por qué, si la mayoría de los brujos promete riqueza y promete fama y promete salud, porque ellos están mal. Exacto, ándale, eso es lo que decíamos. Están o enfermos o son muy pobres o esto. Y es el hecho de que decían en otra entrevista que yo había visto, les recomiendo el canal de Vice, decía que ellos no pueden utilizar su poder para ellos mismos. O sea, ellos no pueden hacer nada por ellos. Lo pueden hacer por los demás, pero por ellos mismos no pueden. O sea, es como si tú tuvieras un poder, pero no puedes agarrarlo para ti. No. O sea, ellos no pueden hacer eso y por eso no son ricos, no son conocidos. O, por ejemplo, su fama es muy corta, terminan igual muertos de alguna manera. O sea, el punto aquí es que te lo cobra, todo lo que te da te lo va a terminar. Nada es de gratis, nada es gratis. Exacto. Nunca pienses que vas a jugar con el diablo y que le vas a ganar y que va a ser más astuto. Él está 3 pasos. Te lo va a cobrar de una u otra manera. Y esto es clarísimo para la gente que han tenido curiosidad. Recuerden que la curiosidad mató al gato. No se ponga a jugar. La curiosidad le ganó a Eva. Y mira ahora, 6,000 años después, aquí estamos haciendo un podcast. Y bueno, hablando también un poco de esto, ya para aterrizar la idea de que la brujería sí es mala, que ya lo sabemos, okay, sí. Pero hay gente que aún así, sabiendo esto, dice, no hay pruebas. Exacto. Sí hay pruebas. La Biblia es completamente clara. Y uno de los versículos también dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y la otra lista más para allá, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, entonces aquí sale una pregunta, Gesiel. A ver. Una pregunta que va ligada también con el primer versículo, deja que lo busque, el de Apocalipsis, en el que dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ajá. Entonces, creo que ya sabes por dónde voy. Ajá. Los que practican magia, los que buscan la magia, los que enseñan la magia, van al infierno. Van a ser castigados al final del milenio, al final en el juicio final. Ellos definitivamente, creo que este es uno de los versículos que te está diciendo claramente que si lo practicaste en algún momento no hay ningún tipo de redención para ti. Exacto, es como de no hay redención para ti porque te lo advertí y porque dije explícitamente qué cosas no. ¿Okay?
Entonces, igual siento que funciona por la manera en que es como una droga. Una vez que ves que puedes conseguir algo de una manera fácil. Somos adictos al poder. O sea, lo consigo de una manera fácil y te vas con una y tras otra. El que amarra a un hombre o a una mujer, el que le hace mal a su vecino, el que lo usa para conseguir un trabajo, el para que le vaya buena suerte, ganar la lotería, hablar con un familiar muerto, el que lo hace una vez, lo va a seguir haciendo, porque si no tiene un castigo inmediato, por así decirlo, va a creer que no sucede nada. Aparte hay que, creo que a veces minimizamos al diablo, ¿no? Y siento que él les da algún tipo de protección, porque a veces tú dices, es que se hace mal, o sea, ese es brujo, lo que sea, y no le pasa nada. El diablo lo está protegiendo, por así decirlo. O sea, lo está protegiendo, porque en este momento es un tipo de sirviente y le está funcionando. Al diablo le sirve. Le sirve, o sea, le funciona que esa persona exista y que le vaya bien. Porque muchos dicen, es que esa persona es mala, pero mira, tiene dinero, le va bien, que todo. Es que el diablo también da bendiciones, o sea, también les ayuda. Y claro, si tú no ves de una manera inmediata el castigo, lo sigues haciendo sin ningún tipo de problema. Que dicho sea de paso, si tu medida del éxito es el dinero, es lo material, nunca vas a estar feliz. Por eso es que la mayoría de las personas está infeliz en el mundo. Hasta que, bueno, ya tienes un contacto directo con Dios y dices, bueno, encontré paz, encontré amor, encontré otro tipo de felicidad. Y por eso mucha gente sigue buscando, te digo, o sea, el brujo lo mencionaba, ya tienen dinero, quieren más dinero, quieren un nuevo ranking, no, entonces, y creo que no es ningún chisme, que han habido muchos rumores de artistas famosos, políticos, que visitan a brujos, hechiceros, chamanes, todos estos, ¿no? Para que les ayuden por ejemplo, yo sabía de algunas historias de algunos políticos o personas importantes de la política. Por ejemplo, está Elba Ester Gordillo, que dicen que ella, bueno, no sé, esto es chisme. Elba, no nos canceles el podcast. No lo miren. Pero de ella, una vez me contaron, una persona más o menos está inmerso en esto, que ella tenía un cáncer muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ella se estaba por morir, cuando estaba joven, todavía era del magisterio, estaba ahí empezando a escalar, pero ya tenía dinero, bastante dinero, y dicen los que eran cercanos a ella en ese momento, que ella viajó a este mercado que hay en África, y que sí, que regresó ya bien, y a los pocos meses se le murió el nieto, creo que lo atropellaron, algo así, y decían que es que porque había vendido el alma del nieto. Es que tienen que entregar algo a cambio, ¿no? Sí, como este famoso caso de la mano peluda, ¿no? El caso de Josué, sí, igual, que mató a la abuelita. Entonces, voy ya lo que tú decías, si tienen poder, a veces se aferran a ese poder y ya no les importa la vida de los demás, así sea su propia familia. Mira, y es que tú dijiste algo bastante fuerte cuando yo leí los versículos y dijiste, estos versículos son como que te dicen ya no hay salvación para ti, sí. Pero no es porque Dios no quiera darte la salvación, es porque cuando tú ya caes en ese punto, es como el adulterio, es como el adulterio. Una vez que estás en el adulterio, tú sabes que estás haciendo mal y tú sabes que tienes tu esposa, que tienes tus hijos o tu esposo, tus hijos, tu familia, y aún así te sigues viendo con la otra persona a pesar de saber que está mal. Porque te digo, funciona como una droga para nuestro cerebro. Quieres más, a pesar de que sabes que está mal. Lo mismo es con la brujería. Ya, pero pueden arrepentirse. Dios siempre te va a aceptar. El punto es que muchos no quieren ir a Él. Porque van a dejar mucho y porque han recibido mucho y van a pagar mucho también. Exacto. Y quieras o no, el diablo también se enoja si lo dejas. Y bueno, continuando, hay otro versículo interesante hablando de esto. La brujería, ya aterrizamos para empezar, la brujería existe. La brujería te puede hacer daño. Está condenada por la Biblia. La brujería está condenada por Dios. Los brujos no van al reino de los cielos. Así es. La brujería es abominación delante de Jehová. Pero aquí hay otro punto que creo que cuando lo leyeron en algún punto de la historia se tomó tan mal que dio pie a una de las masacres más grandes que han dado en la historia. Sí. Y es el de que murieron muchos inocentes. Muchos inocentes y muchos culpables. Sí, debe de haber habido culpables dentro de ello, porque, mira, es algo que se sigue haciendo ya en nuestros días, que ya está un poquito más permitido,
pero quiere decir que se hizo siempre. Sí, y es Éxodo 22:18 y dice: a la hechicería no la dejarás con vida. No. Y hablando mismo en Éxodo, también decía que a los hechiceros, a los brujos, se tenían que apedrear hasta la muerte. Entonces, en algún punto, algún padre de la iglesia encontró y dijo: ¿sabes qué? A los hechiceros, a los brujos, la Biblia dice: ¿sabes qué? Mátalos. Y fue cuando empezó las famosas cacerías de brujas, con unos estándares muy subjetivos. La ignorancia de la época, el miedo colectivo, porque el miedo colectivo es lo peor. Sí, o sea, ya cuando todas las personas le tienen miedo a alguien que algo dijo. Y lo vimos, el miedo colectivo puede hacer cosas tan ridículas como ahorita que pasó el COVID, o con lo que estamos cuando estaba en sus etapas, cuando compraron el montón de papel de baño, era el miedo colectivo y así como, ¿pero por qué? Sí, el miedo colectivo hace mal, sobre todo el miedo colectivo nacido de la ignorancia. Y a no ser tú el castigado, porque muchas veces pasó en la Edad Media con la Inquisición, o pasó con los juicios de Salem, que para evitar que tú fueras el castigado o el ejecutado, acusabas a otro para desviar la atención de ti. Entonces muchas veces eso también influía. Sí, y es que la gente cuando tiene ignorancia y tiene miedo hace cosas que nunca te pensarías que tan fácil está como ahora que a las pobres enfermeras cuando empezó lo del COVID le tiraban cloro. Sí, güey. O sea, ¿qué clase de tienes que ser para que suceda eso, no? Y esto ha nacido de la ignorancia y del miedo. Es que la gente es tonta, man. Y de la mala interpretación también. De la mala interpretación. Eso sobre todo. O sea, a veces decían, ¿no? Que iba muy, ahorita estaba muy, no quiero entrar en conflicto, no me maten feministas. Entra. Porque no es nada. Ya estás adentro, ya. Ya abriste la puerta atrás. Ahorita, por ejemplo, dicen mucho esto de: somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y esta frase viene mucho del hecho de que a todas las que mataron en estos juicios, la mayoría eran mujeres, sino es que el 90% eran mujeres, eran muy pocos hombres. Aquí había un poco de machismo, ¿no? Sí. Pero nacido de estas teorías como las que mencioné en el principio, exacto, de que este poder se le había dado a las mujeres. A las mujeres. Y es que siempre se le ha culpado a las mujeres, desde el hecho de que Eva fue la primera que cayó de los dos. Pero hay que recordar que los dos cayeron. Y ahorita recuerdo algo, mira, lleguemos al acuerdo, ¿no? Okay. De que muchas películas, series, documentales, caricaturas se inspiran en cosas reales. Eso no es un secreto. Sí. Y también yo recordando un poco de estas películas y caricaturas que has visto, no sé a cuántos, pero a mí me gusta y me gustaba ver American Horror Story. Y hay una temporada que se llama la de la Aquelarre, en el que dice que las mujeres son mejor canalizadores de magia. Entonces esto viene de esta creencia que se inició en un principio de que a las mujeres se les dio el don, por así llamarlo, de practicar artes oscuras. Y claro que ante una sociedad machista como lo fue hasta los 1900, pues el hombre se la libraba fácil y acusaba a todas las mujeres y sobre todo que, o sea, por cosas los altos puestos en la iglesia cristiana en ese entonces, que era la iglesia católica apostólica romana la que dominaba todo esto, estaban dando los hombres. Sí, los hombres eran los que estaban en los cargos. Entonces te librabas y habían todas estas masacres. Lamentamos mucho por todos los inocentes que realmente murieron. Porque muchos eran cosas de ciencia. Sí, completamente. Y es lo más triste y lo que más coraje da. Lo que, ¿sabes que sí da coraje? Es que ahora todo eso se normalizó. Y ya es series, es películas, es bonito, la brujería, la hechicería. Eso sí es lo lamentable, que en la antigüedad, vamos a matar a un montón de gente, pero hoy en día lo vemos como algo... Mira, está haciendo medicina, cuélguenla. Era la lógica de la gente antes. Exacto. De los puritanos. Qué feo esa situación, pero de ahí derivó toda esta masacre, esta cacería de brujas que sucedió en el oscurantismo de nuestra historia, todavía cuando intentamos salir en las nuevas colonias en Estados Unidos, y hoy ya es algo normalizado, bien visto. Sin embargo, la Biblia es bastante clara, ¿no? Manuel, ¿puedes leer otra noticia? De lo que amenizamos esto. Claro, completamente. De hecho, esta es una noticia muy relacionada con lo que decía Omar del mercado de África, y en África todo eso. Y es que se menciona que, por ejemplo,
La Organización de la Infancia de las Naciones Unidas, la UNICEF por sus siglas en inglés, reportó en 2010 que un número cada vez mayor de niños en África son acusados de brujería, y esto lleva a muy parecido a lo que se hacía en esos tiempos, ¿no? En Salem y todo eso. Sí. Esto lleva a que sean víctimas de un abuso, físico, verbal y de todo tipo. O sea, la gente, a estos niños, no sé exactamente cuál es el motivo de que digan que son brujos, pero los apedrean, los golpean. Que yo había visto una vez, y por ejemplo, si eres albino en África, te quieren los brujos para utilizar tu piel, tus huesos y todo. Que de hecho en África, pues, el asunto de la brujería está muy fuerte, muy pesado. Hay muchos videos en internet que me da escalofríos, los hemos visto con el vudú, ¿no? Está vacío como un sombrero gigante de palma, y empieza a bailar solito. La muñeca que camina y se mete y empieza a levitar. O sea, está muy brutal, pero hay que recordar que en África todavía hay mucha idolatría y hay muchos estas religiones como el vudú, el palo mayombe, santería, todo eso todavía está muy y es que, o sea, muy fuerte allá. Comparado también con eso de toda brujería, igual investigado, y es que en África es muy común que aparezcan cuerpos tanto de humanos como de animales mutilados, o sea, así normal en la calle. Y yo creo, es una teoría propia, y por lo que dice aquí, que la gente recurre mucho a los brujos y a todo esto por las enfermedades. O sea, ellos tienen muchas enfermedades, lo que mencionan, ¿no? Y es el motivo más común por el que van a buscar a los brujos. O sea, no es como aquí en Latinoamérica, ¿no? Que buscan a los brujos por dinero, por fama. Volvemos a lo mismo, la ignorancia, la pobreza, el miedo colectivo. Exacto, es completamente lo que causa estos males. Por eso no hay nada mejor que una sociedad educada para evitar todo esto. Y mira, ¿sabes cuál es el peligro de la brujería? La brujería, la magia, se antepone a dos principios básicos bíblicos de los 10 mandamientos. El primero es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. Y el segundo es que no tendrás ídolos. Dos de los principales. De los principales, que van directo en contra de Dios. Sí, porque le estás quitando el poder a Dios, la adoración. No es como decir, ay, le pegué a mi prójimo, ay, le grité a mi mamá, que está mal, ¿no? Pero esto va en directo contra la soberanía de Dios. Es que creo que es lo que buscaba Satanás, crear una práctica que se burle de la presencia de Dios, que se burle de la creencia en Dios y que recurra a otro tipo de poder que no para lograr sus objetivos. Así es. Y bueno, hablando de esto, seguimos avanzando. Brujería antigua y brujería moderna. Yo tengo un dato igual interesante sobre eso, al punto, al dente, como dice. Y es que la brujería contemporánea, que es la brujería que conocemos actualmente, ¿no? Sí. Muy usualmente se confunde con lo que es la Wicca, que era un tipo de brujería, más bien era una religión del siglo XX, del occidente, donde era más común, y cabe mencionar, no es lo mismo, son cosas diferentes, parecidas, pero diferentes. Es una práctica que va hacia el mismo fin, es como, no sé, catolicismo y cristianismo, ¿no? Exacto, solo que la Wicca era una religión como tal, no una práctica. Lo que estás tratando de decir es que la brujería evolucionó y se convirtió en esto. Completamente. Y lo hicieron ver menos dañino. Exacto. Como estos británicos que decían que ellos lo que adoran es la naturaleza. Adoran la naturaleza. Sí, esto de las Wiccas lo he visto mucho ahora. Incluso yo lo vi. Yo la primera vez que escuché la palabra Wicca fue un episodio de Los Simpsons. Ya. Yo lo he visto con muchas publicaciones yo sigo muchos influencers en Instagram que ponen, hay unas chavas que ponen que son Wicca y que son comparten cosas que sí de hadas, que sí de los bosques, que sí de la naturaleza, todo lo mental. Sí, exacto. Exacto. Como que tratan de decir que el poder que existe en la naturaleza y todo esto, de ahí van las Wiccas. Es muy relacionado, con los celtas. Con los celtas, sí, de hecho, investigando, con los celtas hay muchos símbolos celtas, o sea, relacionados con eso, dan sus dijes y todo eso. Sí, y que adoran mucho los cambios de estación, que adoran a la naturaleza, a la madre tierra, por así decirlo. Exacto, todo. Que también es malo, completamente. Está evolucionando grandemente. Bueno, y tengo 1, 2, 50. Nada, tengo dos citas de Elena G. de White. Para quien no sepa quién es, Elena G. de White es una profeta
cristiana, adventista del séptimo día, que el espíritu de profecía hablaba a través de ella. El espíritu de profecía hablaba a través de ella, y muchos de sus escritos van acorde con la Biblia, a diferencia de otros profetas, por así decirlo, que no van acorde con la Biblia o con los mandamientos. Los de ella sí van 100% con la Biblia, los mandamientos, por ahí ayudó. Entonces, y bueno, las citas de Elena G. de White dicen lo siguiente acerca de la brujería antigua y la moderna. Okay. Casi todas las formas de hechicería y brujería antiguas se fundan en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Los que practican las artes de la necromancia aseveran tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos conocimiento de los acontecimientos futuros. A esta costumbre de consultar a los muertos se alude a la profecía de Isaías: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, y responde, ¿no consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces, pues aquí nos dice que la base de la brujería sigue siendo la misma. Hablar con muertos. Sí, o sea, de conocer lo desconocido. Me recuerda mucho volvemos con las películas, a Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Que la piedra filosofal servía para ver a tus seres queridos muertos, para ver, o sea, no revivirlos, sino hablar con ellos, verlos, así, a los muertos, a tus seres queridos muertos. Y va mucho de la alquimia, igual esa es la base de la alquimia, el transmutar algo que está muerto a algo vivo. Algo vivo, sí, incluso esto no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual a brujería antigua. Sí. Brujería nueva no existe, sigue siendo la misma brujería. Práctica. Puede cambiar de nombre, puede cambiar de forma, puede cambiar de portador, por así decirlo, de título, pero sigue siendo la misma raíz. Sí. Busca el mismo fin y se aprovecha del mismo poder. Y de hecho, bueno, pues aquí nos dice que Isaías 8:19, nos dice que no busquemos a los adivinos. Ajá. Ni busquemos consejos de los muertos. Y aquí hay otra cosa que dice: hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad, estaba predicho en las escrituras, las cuales declaran: en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros misteriosos. Y Pedro, refiriéndose a los peligros de los cuales la iglesia se vería expuesta en los últimos días, dice que como hubo falsos profetas que indujeron a Israel a pecar, habrá falsos maestros que introducirán encubridamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Muchos seguirán sus desilusiones. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Y aquí creo que nos respondemos en el por qué ahora está tan normalizada la hechicería, la brujería, el consultar el tarot, el consultar los horóscopos y todo esto. O sea, lo está diciendo, antes de que venga el tiempo del fin, todas estas prácticas se van a exponenciar, se van a normalizar, se va a hacer mayor el uso de todo esto. Y ahora, aquí va una pregunta de shock, una pregunta de agárrense. Ustedes también que están ahí pueden ir comentando, dejen sus comentarios. Es hora de tapar los oídos a la abuelita, y a la mamá, y al anciano y todos. Sabemos y hemos escuchado acerca de historias en la Biblia, sí, donde personajes bíblicos trataron de buscar, o más bien recibieron ayuda de un hechicero, un adivino o un medium, sí, espiritista. Siendo la más famosa, yo creo, la de Saúl, cuando trata de contactar a Samuel, que era profeta y había muerto, sí, acerca de algo que él tenía que hacer, buscando su dirección, ¿no? Entonces llega con esta mujer, este espiritista de Endor, y le pregunta que si puede ver a Samuel. Ella le dice que efectivamente sí. ¿Y qué creen que pasa? Samuel se aparece. Sí. Samuel se aparece y él habla con Samuel, y Samuel habla con él y le señala sus pecados, le señala varias cosas y le da un consejo. Ajá. Entonces, aquí hay dos cosas. La primera de ellas: ¿creen ustedes que realmente Samuel se apareció delante de Saúl?
Aquí hay que... De que se apareció ahí, dice, ver, pero ¿creen realmente que era Saúl? Es que eso es a lo que voy. Se apareció algo parecido a Samuel. Primero hay que entender que Samuel era no solamente un profeta de Dios, sino uno de los hombres más santos y dedicados a Dios. Él tenía entonces bastante claro lo que era la brujería. O sea, él sabía que la brujería era algo malo. Eso es lo principal y lo primero. Y lo segundo, que la misma Biblia dice que los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo del infierno, una vez que te mueres, no te vas ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Es decir, no estás en ningún lado donde tú puedas ni en el limbo, como quieren hacer contactado. Tú no estás en ningún lado donde te puedan traer por un momento. O sea, eso no funciona así. Si estás muerto, te hiciste polvo, tu conciencia no existe, tu cuerpo no existe, tu alma no está ahí. Entonces no pueden traerte. Lo que se le presentó a Saúl era otra cosa, que le dijo lo que él quería escuchar. Y ahí es donde está... Bueno, Manuel, creo que querías decir algo. Por dos. Coincido con lo que digo. No, o sea, sí coincido con lo que digo. Pero de que es cierto eso, los muertos nada saben. Y ya en el capítulo pasado, en el del infierno, dejamos muy en claro que cuando morimos no pasa nada. Entonces, a lo que dije, sí, recalcando. Y esto lo habré escuchado también en alguna otra historia o algo. Y es de que efectivamente son demonios o son entidades las que se aparecen. No es la persona que tú estás invocando, sino ellos te dicen efectivamente lo que quieres escuchar. ¿Sabes a qué me recuerda mucho eso? Y me vino, y por ahí va, a lo que hablábamos con el pastor en el capítulo de Ángeles y Demonios. Que él nos dijo que así como tenemos un ángel a nuestro lado todo el tiempo, nuestro ángel guardián, también tenemos un demonio que está presente todo el tiempo. Aquí lo tenemos en este momento, que está atento a todo lo que hacemos, no solamente para hacernos caer, sino para en algún momento incluso hasta copiarnos, y es ahí donde viene la gente que dice: vi un fantasma, me habló mi familiar muerto, escuché un ruido, me habló mi abuelita, y mi abuelita era la única que me decía muñeca. Exacto. Porque sabe algo que solo ella sabía, ¿no? Exacto, porque tenemos estos demonios todo el tiempo a nuestro lado, escuchándonos todo momento, y en algún momento van a hacer que tú empieces a creer que hay vida después de la muerte. Esa es su función principal, siento yo, ¿no? Al estar aparte de tentarnos, obviamente, el hacerte creer que hay algo después de donde se puede traer a alguien por medio de estos medios. Ahora quiero que escuchen esto. En el relato que se hace la escritura de la visita de Saúl a la mujer de Endor ha ocasionado perplejidad a muchos estudiantes de la Biblia. Algunos sostienen que Samuel estuvo realmente presente en la entrevista con Saúl, pero la Biblia misma suministra bases suficientes para llegar a una conclusión contraria. Exacto. Si, como algunos alegan, Samuel hubiera estado en el cielo, habría sido necesario hacerle bajar de allí. Claro, y eso es algo que va en contra de lo que dice la Biblia. Ya sea por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Nadie puede creer que Satanás tenía poder para hacerlo bajar del cielo al santo profeta de Dios para honrar a las hechicerías de una mujer impía. Tampoco podemos concluir que Dios lo mandó a la cueva de la bruja, pues el Señor ya se había negado a comunicarse con Saúl. Exacto. Por medio de sus sueños. Claro. Del Urim. Eso es algo importante en la historia. Dios ya le había dicho, que no, o sea, que no se va a comunicar con él. Lo que él hizo fue recurrir al otro que le podía ayudar, que es lo que sigue haciendo la gente hoy en día cuando acude con el brujo o el hechicero. Bueno, como Dios no me contesta lo que yo quiero en el momento que yo quiero, me voy con quien sí me lo va a dar. Eso es lo que pasa con la gente que acude con un hechicero, con un brujo, con un chamán, con un curador, lo que sea. Dice también, o por estos medios, los profetas. Exacto. Primera de Samuel 28:6. Estos serán los medios designados por Dios para comunicarse con su pueblo, y no los iba a pasar por alto para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás. Aquí prácticamente lo que se nos dice: si fuera cierto, para empezar, como algunos alegan, que tú mueres y te vas al cielo, sí, sería necesario que para que Samuel pudiera bajar, el diablo tuviera el poder de hacer que una persona descendiera del cielo y traerla a la tierra. Y estás de nuevo en contra de lo bíblico, porque le estás otorgando más poder al diablo. O que Dios haya mandado a Samuel
por orden de una bruja. Y entonces Dios se contradice porque en Hechos ya está diciendo que eso no está Incluso permitido. se contradice o se podría negar esta teoría, por así decirlo, desde el punto en el que dices que Samuel estaba en el cielo. Sí. Porque como sabemos estaba muerto y no podía, pues. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que se le presentó a Saúl? Probablemente un demonio. Claro, la oportunidad perfecta para engañar a Para engañarlo. Y a que de alguien hecho, que era siervo de Dios en algún momento y en su desesperación buscó en el lugar equivocado. y de hecho, si nosotros seguimos leyendo la historia, sabemos que este punto fue lo que empezó Con la realmente la decadencia. El consejo que Samuel le dio en ese momento Sí. a Saúl fue un consejo malo. Le inventó sus pecados para sentirlo culpable y lo mandó a hacer algo que él sabía que no tenía que hacer. Exacto. Entonces, igual de Saúl ya iba sugestionado. De que iba a ver mira, los consejos que te van a dar, que te va a dar el demonio, ¿crees que son buenos o son malos? No, definitivamente son malos. Y si es bueno, por así decirlo, porque cumple lo que tú quieres, va a tener una consecuencia. Es que ese es ahí donde entra el hecho de que no son buenos, porque nosotros tenemos naturaleza humana y nuestros deseos son carnales. Es que no siempre lo que queremos es lo mejor. Es que por eso nuestros deseos muchas veces no van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. El hecho de que él se sintiera, ay, qué bueno, el consejo que me dio sí me ayuda porque es algo que yo quería hacer, ya desde ahí sabes que estás mal. O sea, porque muchas veces Dios va a hacer que hagas lo contrario a lo que tú deseas. Y aparte volvemos a lo mismo, buscar todo ese tipo de brujería siempre resulta en algo malo, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que era algo que Saúl sabía. Digo, en el pueblo estaba institucionalizado. Sí, ya se sabía, ¿no? Sí. Pero bueno, nos quedan 2 puntos para finalizar con este estudio que creo que ha sido bastante interesante y bastante provechoso. Y uno de ellos es hablando un poco de lo que decía. Ajá. Es bueno, o más bien, a ver, la leo. Bueno, ¿por qué creen que la gente acude a la brujería? Quieren una respuesta rápida a sus problemas. A sus problemas. Y entonces, en este caso, o sea, que acudan por algo bueno, algo malo, ¿es malo usar la magia para hacer el bien? Y te pongo en contexto. Porque aquí vamos a poner situaciones reales. Casos de la vida real. Sí. Contexto, please. Yo tengo una hija. Ajá. Entonces, si esa hija o la hija de alguien tiene un problema y ya agotaste todas las instituciones médicas, y entonces hay gente que dice, bueno, voy a ir porque necesito un bien, o porque mi hijo le está pasando algo, seguramente le hicieron un amarre, que lo he escuchado muchas veces, y la única manera que él puede salir es que alguien le deshaga ese amarre, entonces voy a ir con el brujo para que me ayude con esto. Entonces, ¿es bueno ahí utilizar la magia? Creo que la pregunta que deberías de hacerte es, ¿no crees en el poder de Dios? Exactamente. Porque desde allí, si ya no crees, si no confías en tu Dios, recurra a lo que tú quieras. Y bueno, volviendo a las películas, porque bueno, nosotros somos bien cinéfilos. Nos gusta ver las películas. Y yo recuerdo, hay algo que se me quedó grabado, no tanto por el impacto, sino porque mucha gente es una situación que pasa. Ajá. En la película de Annabelle, en la de la creación, sí. Ya ves que según se muere la niña, sí, y queda la mamá y ella dice que le pidió a Dios, ¿no?, que le ayudara, y que cuando ya nadie más contestó, ajá, fue que ya le pidió a otro poder, ¿no? Es que vuelve a lo mismo. Se podría decir, por ejemplo, ahora sí ya como que recapitulando, lo que pasó, lo que sucedió en la película de Annabelle, puede ser que es lo que sucedió con Samuel, ¿no? O sea, no era un ente, no era Dios, era un demonio, tal cual lo que sucedió en la película pudo haber sido lo que sucedió, respondiendo a la pregunta. Al fin y al cabo esto, porque Saúl ya había tratado de hablar con Dios, Dios le había negado esa respuesta, por un motivo. Es lo que te digo, si recurres a eso, porque dices que ya no hay, Dios no te ha contestado y eso, es que nunca has creído realmente en Dios. O sea, tu fe ha sido nada. O sea, Dios mismo lo dice en la Biblia, si tuvieras tanta fe como un granito de mostaza. Y para llegar a ese poquito y que no lo tengas, o sea, sí, está muy fuerte porque tú dices, entonces nunca has creído en Dios. Y esto me recuerda algo de un sermón del pastor Bullón, porque también vemos sermones, no solo películas, y él dice, en el Salmo en el que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Uh-huh. Entonces, si algo te está faltando, solamente hay 3 opciones. Realmente lo que tú pides
no lo necesitas, no te está faltando. Así es. O que Jehová no sea tu pastor. Así es. Entonces, por ahí podemos ver mira, esto. por ejemplo, ahorita que mencionabas lo que mencionabas de la película, va también mucho con la creencia de lo que habíamos hablado del infierno. Cuando tú ya tienes bien mentalizado y ya entró en tu cabeza el chip de entender que tu familiar no está en ningún lado. En ningún lado, exacto. Ya, no, o sea, sabes que no lo vas a hacer volver. O sea, lo puedes extrañar, lo puedes llorar, pero ya tienes tu conciencia, bueno, haga lo que haga, realmente no es mi familiar. Lo que vea, lo que escuche, lo que me traigan, no es mi familiar. Y va mucho de el creer erróneamente en el infierno, en el purgatorio, en el limbo, en el cielo. Si tú sigues creyendo en eso, tú estás creyendo que tu familiar está en algún lugar. En algún lugar. Y que tú puedes incluso hablar en algún momento con él. Y esto va mucho en la película. Hay muchas religiones, no es por tirarla a ninguna religión, pero muchas religiones que han malinterpretado los escritos bíblicos. Y creo que es el momento de empezar a corregir. Y desde el momento que tú corriges en lo que crees, ya no puedes irte o desviarte a un camino malo. Una creencia fallida te lleva a otra. Volvemos a lo de la ignorancia. Así es. Eres y ignorante, de hecho es un capítulo que viene que probablemente lo tomemos en uno de estos siguientes, que es el estado de los muertos, donde vamos a ampliar un poco más de esto y vamos a tocar puntos del infierno y un poco de esto. Sí. Pero ya dejando esto, que creo que ya aterrizamos bastante bien la idea. Me gustaría comentar algo que no hemos mencionado y que sí es bien sabido y por testimonios de muchas personas que lo han compartido, y es que la brujería no queda en la persona que lo hace, sino que trasciende a más generaciones, trasciende a tus hijos. Claro, porque todo este mal tú se lo estás pasando a tu descendencia. De hecho, el texto bíblico es bastante claro, dice, no se lo enseñarás ni lo inculcarás a tus hijos. En tus otras generaciones. Exacto. En tus otras generaciones, sí es cierto. Y el otro versículo, no me acuerdo ahorita, que dice que tú cometes un pecado, se va a tercera, cuarta generación. No solo te afectas a ti en ese momento. Pero bueno, ya dejemos un poco de lado las cosas feas. Hablemos de cosas bonitas. Espera, antes de terminar cosas feas, es la última noticia que tengo. Y por ende la más fea. Y esto es muy reciente. Pasó en septiembre del año pasado. Y es que a una mujer colombiana en Antioquía la quemaron. Así como lo hacían antes los puritanos, porque estaba acusada de hacer brujería. En pleno siglo XXI, quemaron a alguien por supuestamente practicar brujería. ¿Y era culpable? No lo sé. No podría saberlo, pero recalca otra vez el tema de la ignorancia. Es que no tenía caldero. Y bueno, aquí la última pregunta, y creo que la más importante. A ver, ¿puede la brujería afectar al cristiano? Sí. Siento que va mucho de la fe, que era lo que mencionaba. ¿Dónde está tu fe? Hay que definir qué es un cristiano, para empezar. O sea, un cristiano, sin importar religión, es un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. No importa la religión, de todas las religiones que sigan a Cristo. Sin embargo, tienes que estar acorde a lo que Dios pide. A lo que pide Cristo. Ajá, a lo que Él pide. No puedes llevar una religión solamente creyendo lo que tú quieres. Exacto, sí. Entonces, hablando de esto, la Biblia nos da muchos versículos y nos da muchas historias. Tenemos un versículo famoso en el que dice que a sus ángeles guardará cerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos. Incluso el mismo Satanás, cuando quería hacerle daño a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios diciéndole, no lo ha rodeado a él y a su casa de ángeles para cuidarlo. Exacto. Entonces, y es a lo que voy, es a lo que te digo, la fe. Si tú realmente crees que Dios tiene poder, Dios va a demostrar su poder. Si simplemente es de la boca para afuera, no le estás dando la oportunidad de que te cuide. Es como lo que hablábamos cuando el ángel guardián. Si tú estás en un lugar donde sabes que no debes de estar, por más que el ángel se desviva cuidándote, no va a poder hacer nada, porque te pusiste en medio del peligro, tú solito, o sea, nadie más. Y hay que recordar que Dios nos da algo muy importante, que no lo tiene ningún otro ser en el universo, que es el libre albedrío. O sea, Dios nos deja decidir, y es allí donde entra lo mismo de la brujería. ¿Cómo puede hacerte daño la brujería a ti, aunque vayas a la iglesia todos los sábados, aunque te sepas toda la escuela sabática, aunque des tus diezmos y todo? No creyendo realmente en el poder de Dios y dándole la oportunidad al enemigo. Eso es algo que hay que tener muy, muy en claro.
Y bueno, entonces creo que quedamos hoy. Vamos a hacer una recopilación rápida de lo que vimos. Primero, la magia existe, es real, existe, sí. Puede dañarte. Sí. Segundo, Dios prohíbe la magia, cualquier tipo de magia. No importa blanca, negra, verde, sí, azul, roja, naturaleza, las buenas vibras, horóscopos, energía, todo eso entra. 3, Dios condena la magia y esa abominación delante de él. También. 4, que los que practican tales cosas o los consultan o lo hacen o los enseñan a sus hijos tienen una condenación. Sí. 5, de que realmente pues no puede la magia tocar al cristiano fiel. Exacto. Al que está él y al que cumple los mandamientos. Al fiel. ¿No puede? No. Dios, es que Dios te protege. O sea, nosotros, si un cristiano, por ejemplo, porque le hacen una brujería. No, o sea, si a alguien, un cristiano muy fiel le hacen brujería, no le afecta. No le afecta. No le afecta. Ah, ok. Y bueno, para terminar, quiero dejarles con esto para que piensen y reflexionen. Salmos 91, en versículo 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Entonces esto fue Cazadores de la Verdad. Les agradecemos por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes, compártanos, nos vemos. Hasta luego. Bye.